hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia. La movilización social en Colombia va a continuar porque las causas que la han generado se mantienen vigentes. Y en ese orden de ideas, el nuevo escenario de la movilización social que tenemos en Colombia es el siguiente. Primero, vamos a celebrar el próximo 20 de junio, que se cumple un año de haberle radicado el pliego de emergencia al presidente Duque, un gran concierto nacional, un gran concierto que lo hemos denominado a un año de presentar el pliego, Duque no negocia. Vamos a desarrollar un diálogo nacional con todos los actores sociales, gremiales del país, con las universidades, en la perspectiva de construir varios proyectos de ley con los puntos del pliego de emergencia. El pliego de emergencia lo vamos a constituir en proyectos de ley que saldrán del debate nacional, que saldrán de los foros, talleres, seminarios que vamos a realizar con todos los actores sociales a través de la academia. Y esos proyectos de ley que construyamos van a ser acompañados el 20 de julio con una gran movilización al Congreso Nacional para radicar estos proyectos de ley. Y por supuesto, aspiramos a que el Congreso de la República, los congresistas, no le fallen a los colombianos, así como le ha fallado el presidente Duque en la solución del pliego de emergencia. Queremos, por supuesto, solidarizarnos con todos los hombres y mujeres que nos han acompañado en estos cerca de 50 días de paro nacional, el paro nacional más largo en la historia del país, que ha tenido la mayor cobertura desde el punto de vista geográfico. Se desarrolló el paro en más de 800 municipios. Creemos que se movilizaron más de 10 millones de personas en defensa de sus intereses, en defensa del pliego de emergencia. Y por supuesto, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento a la juventud que ha jugado un papel trascendental en esta batalla y en las batallas que siguen, porque hemos logrado por primera vez en Colombia que una agenda social, que es el pliego de emergencia, hemos logrado que una agenda social sea de debate público. Este paro ha tenido importantes victorias, por supuesto. Ha caído por primera vez una reforma tributaria, fruto de la movilización social. Ha caído un ministro prepotente, arrogante de Hacienda. Ha caído la canciller de la República. Asimismo, hemos logrado el hundimiento del proyecto de ley 010, que era la liquidación, el acabose para la salud que han generado este estallido social, continúan vigentes. Tercio Yola. Gracias. Saludamos también a los periodistas, comunicadores y medios que nos siguen a través de Zoom. Esta rueda de prensa se está transmitiendo en vivo a través de las páginas de la gente, de la CUT. Invitamos ahora al compañero Percio Yola, presidente de la Confederación General de Trabajo, CGT. Muy buenos días.
Queremos igualmente reiterar nuestra insistencia al gobierno nacional de negociar el pliego nacional de emergencia, tal como lo manifestó Francisco, en razón a que seguramente habrá algunos sectores que se van a continuar movilizando, que haya toda la protección, las garantías, inclusive los jóvenes que de alguna manera adelantan procesos de negociación con las autoridades locales en Cali, en Bogotá, en Medellín, en diferentes lugares del país, que tengan la debida protección. Rechazamos que haya actores armados, civiles, que patrullan las calles de Cali con armas largas y con pistolas, y que andan de alguna manera intimidando la población. También nos parece pertinente llamar la atención del Congreso de la República de cara a los proyectos de ley que afectan las cajas de compensación familiar, proyectos de ley que plantean reforma a la justicia y a la educación, así como el proyecto de ley 413 sobre mercado de capitales. ¿Quién sigue? Diana Gómez, secretaria ejecutiva, Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Un saludo para todos y todas a nombre de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. A partir del 28 de abril, en articulación con diferentes organizaciones sociales, donde confluimos trabajadores, estudiantes, sector solidario, pensionados, personas, líderes de las actividades agropecuarias y diversas organizaciones sociales, hemos impulsado y escuchado un clamor popular desde una representatividad múltiple y diversa, donde los jóvenes han tenido un papel clave y disruptivo. Por esa diversidad, consideramos que en este momento debemos hacer un replanteamiento para enriquecer nuestra agenda social que hemos venido construyendo, para llamar a otros sectores sociales y hacer alianzas con universidades, comunidades, alcaldes, gobernadores y todas las organizaciones sociales que quieran unirse a la construcción de una agenda social. Razón por la cual hacemos un alto en el camino, que no significa que no sigamos realizando actividades públicas y manifestaciones de protesta. Lo que significa es que vamos a hacer un cambio en la periodicidad de las movilizaciones para sentarnos a seguir tejiendo agendas, a reposicionar el pliego de peticiones, a conjugar diversas plataformas y a desarrollar el plan de acción que hemos planteado y que el compañero Francisco Maltés nos ha presentado. Este plan de acción llama a toda la sociedad a seguir pidiendo cambios y transformaciones sociales y económicas que atiendan la crisis y fortalezcan la democracia. Apoyamos y nos solidarizamos con la movilización de los jóvenes y de los demás sectores y con los acuerdos que se han logrado, y consideramos que así como en las regiones ha habido una voluntad de acuerdo, el gobierno también debía demostrar de una manera efectiva esa voluntad de acuerdo que hasta el momento
ha sido de dilación y de incumplimiento de la actitud del gobierno. Entonces, por eso consideramos que las causas que originan el paro se mantienen y que vamos a tener diferentes estrategias para seguir clamando y pidiendo por soluciones sociales para todo el pueblo colombiano. Gracias. Gracias. A continuación, Laura Alzate, representante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, ACREE. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Quiero ser reiterativa con algo que han mencionado mis compañeros y mi compañera al respecto, y es que desde los diferentes sectores que conformamos el Comité Nacional de Paro y algunos que incluso no estaban, fuimos muy enfáticos en mencionar la disposición que teníamos para el diálogo que se quería tener con el gobierno nacional para garantizar, para dar las garantías a las movilizaciones y posterior a eso poder concretar la negociación del pliego nacional de emergencia. El gobierno nacional nunca reconoció las problemáticas que tiene el país en este momento, que se viene presentando antes de la pandemia, que en medio de la pandemia se profundizaron. Nunca reconoció además que es importante darle solución a esto y que en ese sentido las y los colombianos están pasando por una crítica situación en este momento. Eso claramente lo que demuestra es que el gobierno nacional no le interesa ni prioriza la situación que en este momento están viviendo los colombianos. Esto es lo que claramente nos pone en una situación de efectivamente suspender por la dilatación que ha venido presentando el gobierno nacional por más de un mes en los diferentes espacios que tuvimos de diálogo con el mismo, en el marco de no querer garantizar ni avanzar en el preacuerdo de garantías, ni tampoco poder completar la mesa de negociación, aun cuando se le dieron las soluciones y se le expresó también la necesidad inmediata de negociar el pliego nacional de emergencia en el marco de la situación tan crítica que pasa el país en temas de desigualdad, pobreza y desempleo. Por esta razón, diferentes integrantes del Comité Nacional de Paro hacen un planteamiento de un plan de acción que permita de alguna manera poder hacer la negociación del pliego nacional de emergencia. En medio de esta situación, por eso fue que diferentes sectores y algunos colombianos y colombianas, por no decir que la gran mayoría, tuvieron que salir a las calles desde el 28 de abril en medio de una pandemia. La situación de los jóvenes en este momento es una situación muy crítica. El 33% de la población son ninis, jóvenes que no estudian ni trabajan, y precisamente por la falta de oportunidades que tienen en el país, el gobierno nacional no ha querido dar soluciones, así como tampoco la ha querido dar para los estudiantes en el marco también de un derecho de petición que presentamos desde la asociación, en donde no da una respuesta clara frente al tema de matrícula cero que anunció a boca abierta hace mucho tiempo y que en este momento claramente desconoce o se desconoce cómo va a ser la situación y qué plata va a dar verdaderamente para supuestamente garantizarla. La situación que se está viviendo en este momento en el país claramente refleja que muy seguramente en los próximos meses vamos a salir a las calles. Vamos a seguir en las calles, a seguirle peleando al gobierno nacional, vamos a seguir a salir a las calles de manera masiva, pacífica y creativa, a tratar de dar soluciones y negociar el pliego nacional de emergencia en el marco precisamente de la necesidad que se está viviendo en el mismo y de la situación tan crítica que estamos viviendo las y los colombianos en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, don Jairo Díaz, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, CDP. Muy buenos días para todas y para todos. Reiterando el agradecimiento por su presencia en esta rueda de prensa del día de hoy. Pues como bien se ha venido planteando en el transcurso de las intervenciones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pues este es un movimiento de carácter social que se viene gestando prácticamente desde noviembre del 2019 ante la negativa del presidente Duque precisamente para dar respuestas a unas peticiones de carácter social que tenemos las organizaciones. El resultado, lógicamente lo hemos visto en el transcurso de estos últimos meses, y es precisamente esas protestas sociales, viendo que el gobierno desde primera instancia viene negando la oportunidad de entrar
a negociar un pliego de emergencia que, como se ha dicho, ya va a completar más de un año en su presentación. Pero aunado a ello, encontramos nosotros el manejo equivocado de la pandemia. Ahora nos quieren achacar a nosotros que por efectos del paro creció la pandemia. No, la pandemia ha crecido por las demoras en el gobierno en aplicar los correctivos y aplicar lo que debía hacerse con respecto a la vacunación en el país. Pero esto también tiene que llevar estas protestas sociales frente a la profundización de la recesión económica en el país, el aumento del desempleo, la quiebra de pequeñas y medianas empresas en el país. También tengamos en cuenta que la pobreza en Colombia aumentó en más de 3.5 millones de colombianos. Entonces, toda esta situación nos lleva también a exigirle al gobierno nacional la derogatoria de decretos como el 575 y el 1174 y el de las reformas a las cajas de compensación. Que no olvidemos que las cajas de compensación fue idea de los trabajadores en 1954. Pero el 1174, cuando genera prácticamente la aprobación del trabajo por horas, nos está demostrando que lo que quieren acabar es con las organizaciones en el país de pensionados. No habrá pensionados hacia futuro, por la que la gente va a trabajar por horas. Entonces, todo esto se ha venido unificando a esta protesta social, pero eso sí, queremos ser enfáticos. Rechazamos la violencia, venga de donde venga. Rechazamos el modelo neoliberal que ha venido afianzando el gobierno del presidente Duque. Entonces, este plan de acción lo que busca es precisamente lograr que se desarrolle y se lleve a cabo la negociación del pliego de emergencia, pero con verdaderas garantías para la protesta social. En este momento, queremos decirle al país que nosotros ratificamos nuestra voluntad de diálogo y de negociación, pero también en este momento estamos demostrando que seguiremos unidos en esta lucha social. Muchas gracias. A continuación, Óscar Eduardo Gutiérrez, director ejecutivo Dignidad Agropecuaria Colombia. Un buen día, un cordial saludo para todos los periodistas y para todos los que siguen esta rueda de prensa por las diferentes redes sociales. Hemos adelantado nosotros y millones de colombianos más unas gigantescas jornadas de movilización en pos de la aplicación de una serie de propuestas que, elaboradas a partir de lo que se conoce como el pliego de emergencia, se le hicieran al gobierno nacional hace ya el próximo 20 de junio un año. Propuestas que partieron del análisis de la realidad de esos días por efecto del tratamiento que el gobierno le diera a la pandemia, por efecto de la profundización de la crisis económica que venía desde 2019 y también en un análisis de las realidades económicas y sociales que implicaban esas modificaciones derivadas de la aplicación de las cuarentenas, la lucha contra el COVID, mal hecha por lo demás por el gobierno nacional, y otra serie de situaciones ligadas a la pobreza, al desempleo, al hambre, a la miseria y a toda esa situación que se presenta en el país y que aún hoy no está resuelta y que, lo más grave de todo es que el gobierno nacional tampoco la quiere resolver, tampoco la quiere negociar, tampoco quiere voltear la mirada para ver y para atender las necesidades de millones de colombianos, porque a este gobierno solo le interesan los negocios del gran capital financiero, de los importadores, de los monopolios nacionales y extranjeros que de alguna manera controlan la vida económica de nuestra nación. Esa situación entonces hizo que nos viéramos obligados a ir al paro del 28 de abril
y después de estos 50 años, estos 50 días, perdón, el gobierno no ha reaccionado positivamente para solucionar la crisis ni atender las peticiones del Comité Nacional de Paz. Eso nos lleva, obviamente, a hacer una reconsideración de las acciones adelantadas y como lo expresamos con toda claridad en este comunicado, hemos tomado la decisión de interrumpir temporalmente las acciones periódicas que veníamos adelantando. Vamos sí a adelantar otra serie de tareas contempladas en ese plan de acción y una supremamente importante va a ser la de difundir ampliamente, ir a la academia, ir a los diversos sectores sociales a explicar nuestra propuesta de plan de emergencia, a explicar nuestra propuesta de plan de emergencia, de pliego de emergencia, porque consideramos que la crisis no ha concluido y que si no se hace nada para resolverla, lo único que terminará sucediendo es que mayores, más fuertes, oleadas más grandes terminarán apareciendo nuevamente en la vida nacional, porque por el hecho de no resolver los problemas no quieren decir que se desaparezcan. Por el hecho de que el gobierno nacional no negocie, no atienda las necesidades de la gente, no quieren decir que esas necesidades desaparezcan. Ya lo vimos en 2019, que no quiso negociar y que montó el cuento del diálogo nacional. Hoy volvemos a decirle al gobierno nacional, negocie, atienda los problemas de los ciudadanos de este país. No lo querrá, seguramente esas. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.